Pues muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Pérez Tapias. Muy buenas tardes, José Antonio, y muchísimas gracias por querer estar aquí con nosotros y en sábado, nada más y nada menos que en sábado antes de venir a Pamplona. Buenas Pues tardes. nada, muchísimas gracias también por vuestra atención y, en fin, por dedicar también este rato para poder conversar sobre lo que nos va a ocupar seguramente el lunes por la tarde, cuando tenga lugar la conferencia que han previsto en la programación de la Biblioteca de Navarra, al hilo de los debates sobre la inteligencia artificial. En fin, yo Perfecto. hablaré de un tema que vengo trabajando hace muchísimo tiempo sobre Y que imprescindible la tienes verdad. escrito un libro que lo diremos ahora a lo largo de Mm. esta entrevista. Pero yo sí que querría, pues, en fin, dar a conocer tu persona, ¿no? Ante todo tu persona y bueno, por qué queremos que estés aquí con nosotros? José Antonio Pérez Tapias es filósofo, es catedrático en filosofía en la Universidad de Granada y estudió también teología, cosa que la verdad a mí personalmente me sorprendió cuando nos lo comentaste en una conversación que tuvimos en un debate en esta casa en Conversaciones desde Navarra. Él es sevillano, aunque vive en Granada, y si algo le caracteriza, y si no, me lo corriges, es su línea y su posición político-cultural de izquierdas. Como portavoz de la corriente de izquierda socialista en el Partido Socialista Obrero Español, en 2014 presentó candidatura compitiendo con Pedro Sánchez, que en aquel entonces iba a sustituir a Rubalcaba. Y en 2016 calificó de una rebelión antidemocrática el gesto de que 17 miembros de la Ejecutiva dimitieran para forzar el cese de Pedro Sánchez. Finalmente no decidió presentar candidatura en 2017 y después de 25 años dentro del Partido Socialista Obrero Español decidió presentar la baja para crear otra alternativa de izquierdas fuera del PSOE. Yo, José Antonio, antes de empezar la materia que nos lleva, me gustaría saber y conocer qué diferencia encuentras o qué diferencia hay para ti en el Pedro Sánchez de aquel 2014 y el Pedro Sánchez de 2023. Bueno, entre el Pedro Sánchez de 2014 y el de 2023 está el Pedro Sánchez que se presentó por segunda vez a primarias, después de aquel nefasto 1 de octubre que has mencionado, ¿no? Y en aquel momento, solo yo, sino la corriente izquierda socialista, como tantos otros militantes, pues decidimos apoyarle a él. O sea, que le dimos un apoyo, en fin, que fue un apoyo de buen grado, diría que entusiasta, y creo que le dimos un impulso notable, como tantos militantes, a su candidatura a la Secretaría General. Las diferencias que hay, yo creo que en aquel momento Pedro Sánchez, cuando se presentó en 2014, pues representaba una, una posición más bien continuista con lo que habían sido las líneas oficiales del Partido Socialista Obrero Español. Recordemos que incluso cuando se debatió la reforma del artículo 135 en el Congreso al final del último mandato de Zapatero, pues él, vamos, acogió aquello, le encomendaron la defensa de esa reforma y la asumió sin problema alguno, lo cual, pues, en fin, estaba en su derecho, por supuesto, de hacerlo y con capacidad de asumirlo. Otros muchos, pues, estábamos en una posición discordante con aquella. Aquello era una, digamos, ya un síntoma, ¿no?, de que había ciertas distancias entre lo que en el marco del Partido Socialista podía representar Pedro Sánchez y lo que podíamos encarnar, decir y proponer otros, sobre todo, como digo, en izquierda socialista, que éramos una corriente minoritaria y sigue siendo del partido una corriente minoritaria. En aquel momento, pues decidimos presentar candidatura en 2014, donde también concurría con Pedro Sánchez Eduardo Madina, que obtuvo, por otra parte, Exactamente. un magnífico resultado igualmente, ¿no? No ganó, pero tuvo un buen resultado. En nuestro caso, mi candidatura quedó con un 15% de apoyo,
que era pues una cifra, un porcentaje significativo, y era pues en fin, a lo que podíamos aspirar, ¿no?, para hacernos visibles en el debate de aquellos momentos donde no podíamos estar ausentes, ¿no? Entonces creo que Pedro Sánchez pues venía de esas posiciones, ¿verdad?, que podíamos suponer que eran más continuistas. Naturalmente en su candidatura también había algunos elementos, en fin, que procuraban abrir nuevas vías, pero lo que nosotros hablábamos en aquellos momentos pues estaba un poco distante o mucho en algunos temas de aquello. Por ejemplo, pues eh, volver a retomar todo el debate que hubo en torno al 135, la reforma de ese artículo de la Constitución que nos vino impuesta desde en aquellos momentos de crisis económica, desde la Troika, desde el Banco Central Europeo, desde la Unión Europea y desde Merkel, ¿no? Y nosotros, en el discurso que yo también formulaba, pues abogábamos por pactar con la pluralidad de la izquierda, salir de las pretensiones de mayoría absoluta que veíamos que eran un imposible y abrirnos pues al nuevo mapa de la izquierda que se estaba configurando. Ya había pasado el 14M, Podemos estaba emergiendo, había salido de, del, muy fuerte de aquellas elecciones europeas que podemos recordar. Igualmente insistíamos en federalismo plurinacional, en avanzar en cuestiones de laicidad del Estado, en asumir ciertas cuestiones en el ámbito fiscal, es decir, precisamente cuestiones que después el mismo Pedro Sánchez ha recogido, bueno, en unos momentos con mayor énfasis, en otros momentos, pues sí, porque las circunstancias han empujado en esa dirección y claro, el Pedro Sánchez de ahora, bueno, pues hace un discurso y tiene unos planteamientos más abiertos a la izquierda. Eso es una realidad, de lo cual podemos alegrarnos, ¿no? No Con lo obstante, cual, pues hay algunas. Sí, podemos perdón. decir, disculpa, José Antonio, No, que no. estás de acuerdo con, o por lo menos ves más acorde con lo que es la izquierda, la postura tuya y de todos los de esta corriente que hablamos dentro del Partido Socialista, que estáis más de acuerdo pues con la postura política que está llevando a cabo Pedro Sánchez en el gobierno, empezando por la conformación de una mayoría desde partidos muy minoritarios para conformar Sí, una sí. mayoría de izquierda, que en este caso es también nacionalista y secesionista, o sea, no solo se queda en el ámbito de la izquierda, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no puedo hablar por izquierda socialista, porque ni siquiera soy del Partido Socialista desde la militancia, en fin, de ser afiliado en enero de 2018 por distintos motivos, ¿no? Bueno, pero naturalmente el partido ha girado a la izquierda. Naturalmente la izquierda del PSOE plantea cuestiones que van muchas veces más allá de lo que en el seno del Partido Socialista, bueno, se habla, se formula, se dice en su programa, pero digamos, si es posible una conjunción que dé lugar a las coaliciones, la coalición que hemos conocido en el mandato anterior de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, y ahora pues estamos en el trance de una investidura que pueda dar lugar a una nueva coalición en una segunda etapa de gobierno. Naturalmente hay cuestiones que quedan un poquito ahí en la penumbra, ¿no? Es decir, que en todos estos pactos que se dicen, en esa apertura a las izquierdas, hay que decirlo en plural, naturalmente se gana la articulación de esa pluralidad, se ofrecen alternativas a una derecha que por otra parte se ha ido a posiciones extremas por el lado de la ultraderecha, con el PP arrastrado por Vox, pero hay ciertas cuestiones que permanecen aún, como digo, en cierta penumbra, sin una elaboración suficiente, lo que puedo decir desde mi punto de vista, lo cual no quiere decir que no se pueda avanzar en ello y ojalá pues se vayan formulando alternativas más claras. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que es la articulación territorial del Estado, a todo lo que son ciertas reformas necesarias en la Constitución. No es fácil porque el clima político nos favorece entrar en procesos de ese tipo, pero al menos hay que presentar pues ciertas alternativas para hacerlas valer en los mismos procesos de negociación. Si no, pues el mismo Partido Socialista o lo que ahora supone el conglomerado de partidos bajo el rótulo de sumar, pues claro, cuando tienen que negociar o dialogar con otros partidos, como has dicho, nacionalistas o incluso independentistas,
en fin, de otros puntos en el extremo político y en los lugares de la izquierda, pues claro, el Partido Socialista, desde el punto de vista, no puede ir en ayunas respecto a una alternativa solvente que pueda Sí, lo ser que conocida por pasa, la ciudadanía y negociar sobre ella. Ujú. claro, lo que ocurre es claro, nos encontramos con que la investidura hoy, aparte de ser el segundo partido más votado, que así como en el 19 sí que le correspondía porque era el partido más votado, ahora es el segundo, aparte de que a Feijóo lo que ocurriera, podían haberse convocado elecciones, el rey bueno, no advirtió o no dio su opinión al respecto. En cualquier caso, como segunda fuerza política más votada, es que esa reorganización que estás comentando de territorial de España es que está pasando por una amnistía que no se ha llevado a las urnas, que no lo ha llevado en el programa electoral y que incluso los partidos catalanes de izquierdas, secesionistas, nacionalistas, lo llevaban en su programa y sin embargo obtuvieron incluso menos votos. Bueno, en el Comité Federal del PSOE hoy se ha sabido que Pues, Pedro Sánchez aboga directamente por esta amnistía y dice que es por la convivencia de España. Yo no sé si los edificios hay que empezarlos siempre como ahora por el tejado, ¿no? Que primero actúan y luego la ley la ponen al servicio de la actuación que han hecho, como en este caso el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, ¿no? sí, todo lo que gira en torno a la amnistía de la que hemos estado hablando y en muchos casos con cierto fetichismo de la palabra, unos para tomarlo como una varita mágica y otros como si fuera una palabra maldita. Por fin hoy la ha pronunciado el secretario general del PSOE y candidato de nuevo a la presidencia del gobierno, ¿no? Entonces, parece que emite una señal de que ve ciertos caminos despejados para que se pueda llegar a ello y por eso me imagino que se ha decidido a hablar de amnistía abiertamente. No creo que hubiera habido necesidad de mantener, pues, en fin, esa reserva, ese secretismo que ha asumido la ciudadanía en una notable perplejidad al respecto. Y además yo creo que le ha dado cancha a la derecha para que, bueno, pues arremeta por ahí pues, con una crítica a veces Claro, muy ¿y dura no al respecto, crees ¿no? que debería haber consultado con España? Lo mejor hubiera sido Vamos a ver si vamos, es un la, centro la de amnistía. Estado, ¿no? Y de territorial de España, en el que estamos nada más y nada menos que 17 comunidades autónomas. Sí, sí, son las dos cosas. Una, cómo se hace esa rearticulación territorial del Estado, que es una cuestión de enorme complejidad y además quiere un debate de largo recorrido. El mismo Urkullu hace un mes o una semana, ¿no? Habló de una convención. Bueno, en los términos en que lo hizo, pues seguramente no sería asumible por muchos, pero algo parecido sí se podría y debería hacer para, digamos, ir elaborando pues cierto consenso acerca de por dónde se puede echar a andar para esa reforma ante un estado de las autonomías que ya desde hace años reconocíamos que estaba agotado. Y se hacía desde distintos lugares del espectro político, no era solo cuestión de la izquierda. Entonces hay que abordar eso. Claro, eso ahora viene aparejado con la cuestión de la amnistía. Eh, no hace falta decir que hay que reconocer que es un tema espinoso y problemático para ellos, que está costando muchísimo pues llegar a un acuerdo para hacer viable la investidura cuando eso se ha puesto como condición por parte del independentismo, con Junts, desde Puigdemont, No, mucho no parece énfasis. que sea ético, ¿no? Así como filósofo, me refiero a ética como desde el punto de vista filosófico, ¿no? Que no parece que sea muy ético, que sin Bueno, haber llegado vayamos a por las parte. urnas, solo La, para la, conseguir el gobierno. ya se puede haber despejado una cuestión que no resuelve ciertos problemas no solo éticos, sino políticos respecto a la amnistía. Desde el punto de vista jurídico, sí hay bastantes argumentos para sostener que una ley de amnistía cabe en el ordenamiento jurídico nuestro a partir de la Constitución. Se podría hacer determinados ajustes, en fin.
presentar de alguna manera, etc. Luego hay una cuestión política que, si se solventa bien, pues las objeciones éticas podrían también resolverse igualmente, las que se pudieran tener. La cuestión es la siguiente. Es decir, una amnistía requiere pues un contexto de, digámoslo en sentido amplio, sin matizar en qué términos en cada caso, porque hay amnistía en muchas circunstancias. Una amnistía requiere un contexto o un marco en el que esté perfilada una voluntad de reconciliación o al menos una voluntad de acuerdo sobre puntos Pero decisivos. aquí hay No solo. condenados por la justicia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el caso de la amnistía, pues claro, lo que hace la amnistía es levantar pues esa calificación que recae sobre personas que están imputadas, aunque no hayan sido juzgadas, ¿verdad? O que están, digamos, reclamadas por la justicia, en el caso de Puigdemont, ¿verdad? Y en otros casos, pues sí, si la amnistía afecta a determinadas personas, como fueron los líderes del proceso que quedaron indultados, y una vez indultados de unos delitos, aún quedan también afectados por la pena que cayó por otros delitos, como son las penas de inhabilitación. Pues claro, si la amnistía se extiende a ellos y es previsible, pues en fin, la amnistía levantaría esa pena, y además la amnistía, pues digamos, no solo exime del cumplimiento de la pena, sino que de alguna manera levanta el delito, ¿no? Bien, entonces, lo que quiero decir es que en los procesos de amnistía siempre se da pues un acuerdo notable en virtud del cual las partes, y desde una posición que, si no es del todo simétrica, pues las dos partes, digamos, ponen mucho en torno a un acuerdo que significa una reconciliación, un pacto sólido en torno a lo que justifica la amnistía. En ese caso sí, la amnistía es viable políticamente. Es lo que tiene que resolver el candidato a la presidencia del gobierno si quiere dar una explicación fehaciente al conjunto de la ciudadanía. Porque claro, aquí la voluntad de amnistía en aras de la convivencia, pues claro que es un argumento de peso. Pero claro, te puedo hablar desde otro extremo de España, donde se oyen muchas opiniones a izquierda y a derecha. Eh, por decirlo de alguna manera, muchas veces se percibe que la posición de quienes pueden verse beneficiados de amnistía y la exigen para poder pactar una investidura, pues es una posición un tanto arrogante, ¿no? Una postura, ¿verdad? Que, digamos, no da señales de, como digo, de esa voluntad de reconciliación, de acuerdo. Es lo que se ha concentrado en el tema de la unilateralidad, ¿no? Es decir, si la amnistía da paso a que luego nos encontremos en una situación similar a la que se vivió con las tensiones que hubo en torno al famoso 1 de octubre, el otro, el 17, ¿verdad? Pues entonces, claro, la amnistía se ve de alguna manera cuestionada. Se vería cuestionada a posteriori. Claro, pues en la argumentación política, pues hay quienes piensan, y pueden tener razones para pensarlo y decirlo, que eso se puede cuestionar a priori si no hay garantía suficiente de que esa amnistía responde a ese marco de un acuerdo con voluntad de entendimiento y reconciliación, Pero es ¿verdad? que Entonces, claro, es que el entendimiento y la reconciliación de una parte muy pequeña de España, en la que todos los españoles tengamos que, no, además es que no decidir, porque está decidiendo una persona y unos partidos políticos por toda España y no nos están consultando, y es un tema importante que luego puede acarrear, y que es lo más probable, lejos de si es cobarde, si es valiente, que se está oyendo en los medios de comunicación, que va más allá, porque tenemos también en España todavía una monarquía a la que estos partidos le están denominando monarquía franquista, todavía no sé por qué, pero bueno, le denominan monarquía franquista, y puede ir perfectamente encaminado sin consultar y sin llevarlo en la campaña electoral a toda España, puede ir hacia un cambio en el estatus y en el estado de España, ¿no? Es muy peligroso, y estamos bueno, en una no, democracia no, y no, vamos a consultar. nadie puede negar que
que tiene su complejidad y con todo lo que además presenta un grado notable de complejidad, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Digamos, como todo un proceso político que pudiera no resultar bien. La cuestión es con qué mimbres puede resultar bien. Si a mí me preguntas ahora mismo si con la información que tenemos, no con las suposiciones que tengamos, pues el tema de las condiciones para la amnistía está resuelto, pues yo diré que no. Ahora mismo el tema para la amnistía, con la información que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, no está, digamos, con la vía expedita para poder acometerla sin más. Es decir, que de aquí al tiempo en que tenga lugar la investidura, al momento ese, pues todavía hay que hacer un recorrido, lo cual nadie niega. Puede ser que haya ya determinados acuerdos incipientes o no incipientes, ya más sólidos, pero el caso es que la ciudadanía desconoce muchos de esos extremos. Y eso pues debe ser conocido, yo creo que por la ciudadanía y por los demás partidos políticos, no solo de la oposición, sino lo mismo de una posible coalición. Por otra parte, vamos a ver, una amnistía no necesita por fuerza un referéndum. Una amnistía basta que tenga una suficiente mayoría parlamentaria. Por otra parte, todo el mundo puede entender desde la sensibilidad democrática que esa mayoría parlamentaria para una amnistía debiera ser lo más ampliamente posible, sin duda. Es decir, que una amnistía tiene que tener un carácter transversal. Si fuera posible que una amnistía, de asumirla, pues distintas fuerzas políticas del Parlamento, más allá incluso de los que formen una posible coalición de gobierno, pues, hombre, eso sería una situación óptima. La ley de amnistía de 1977 no estuvo sometida a referéndum alguno. Es más, dio paso a poder elaborar la Constitución después de unas primeras elecciones donde concurrieron partidos políticos que si no hubiera habido amnistía no hubieran podido concurrir, por lo tanto, no se hubiera abierto el camino de la transición, pues eso es un punto de referencia que sin duda tenemos ahí. También es cierto que aquella amnistía del 77 pues concitó un notable acuerdo entre Fue partidos, esfuerzo por incluso, ambas partes, o sea que sí, cierto, cierto, es decir, que esos es un punto de partidos, en referencia, concreto el es un Partido punto de, Comunista, es aceptó un la punto, democracia y la Constitución del 78 con la sí, monarquía, sí, sí, se aunque ya entró en dijo ese Santiago pacto, Carrillo que era juancarlista, no monárquico. Sí, sí, parece que anticipó el futuro. sí, bueno, también Alfonso Guerra dijo que se aceptaba la monarquía por el Partido Socialista, el PSOE, pues entonces concurrían varios partidos socialistas por accidentalismo, ¿no? Es decir, por la coyuntura accidental del momento, ¿no? Después, el mismo Partido Socialista Obrero Español, pues también defendió en la Comisión Constitucional con mucho ardor, bueno, pues la memoria republicana, bueno, pero luego aceptó la monarquía. Bueno, eso pasó ya hace varias décadas y Sí. tuvo lugar aquella transición donde se dio por una parte y por otra. Y el caso es que la amnistía pues sirvió para. Luego fue discutida y puede considerarse a su vez discutible la amnistía, en tanto que, bueno, se beneficiaron por ella algunos que, visto las actuaciones de lo que ocurrió bajo la dictadura, pues claro, conforme a ciertas pautas de derecho internacional, etcétera, Claro. justicia universal, Lo que pues pasa que no la debía. amnistía no era lo mismo, no era para destruir ni para que una parte de España pues hiciera o fuera hacia un secesionismo, porque es que van a ir hacia esto, sino que en aquella amnistía sí que era para la convivencia y sí que era para ese reencuentro, ¿no? Es que es totalmente distinto y que unos partidos lo lleven ahora al Congreso, bien, mayoría parlamentaria, yo insisto, ¿no? Pero es que esos partidos no lo han llevado en la campaña electoral. Si lo hubieran llevado en su programa, pues ahora mismo podríamos estar hablando de otra forma, ¿no? Digamos, pues bueno, nos guste o no nos guste, Bueno, han ido con esto en el programa, en fin. sí, es una hipótesis ya a posteriori, digamos, no sabíamos que había ocurrido. Si se hubiera llevado en el programa, y si el programa
hubiera sido respaldado por un debate, cosa que no siempre ocurre, tampoco vamos a vivir ahora en la inopia, pues eh, quizá el resultado hubiera sido el mismo o similar O quizá el o más PSOE hubiera favorable. tenido Sí, todavía menos votos, porque los dos si se explica partidos suficientemente, ¿no? catalanes bajaron en votos llevándolo en su programa electoral. Sí, sí. Eso es cierto, bajaron el voto. Pero de todas maneras, vamos a ver, el, Bueno, que España se rompe, eso ya Bismarck dijo hace más de un siglo, casi 2 siglos, que España es el estado más resistente de Europa porque los españoles llevan mucho tiempo queriendo romperlo y aguanta el tirón, ¿no? Eso lo dijo el canciller alemán Bismarck en aquella Prusia del 19. Fíjate, estamos en el ahora vamos 21. cuesta abajo y sin frenos. Bueno, eh, tiraremos de la alarma. De todas maneras, no hay una conexión hasta ahora, y quiero confiar en que es así. No hay una conexión directa entre una amnistía y, si la hay, espero que sea con las mejores razones y concitando a ser posible el mayor entendimiento al respecto. No hay una conexión directa, como diríamos en la jerga del oficio mío, una conexión lógica, ¿no? Entre eh, una implicación, entre la amnistía y que se rompa España, Vale. ¿no? Porque, bueno, son amnistiados, ¿vale? Eh, Incluso los que fueron indultados, claro está. Que, por cierto, no es fácil delimitar el alcance de la amnistía, eso es otra patata caliente, dicho con conversación de sobremesa. Pero que haya una amnistía no implica que haya determinadas vías libres para ciertos derroteros que fueran destructivos para el Estado español. De Yo, suyo, la intención de Pedro Sánchez, vamos a decirlo así, se puede juzgar, está formulando, si los hechos y los dichos corresponden a esa intención. La intención explicitada no es esa. Por eso insisto en que, además de hablar de amnistía, hay que hablar de qué hacemos con el Estado español de cara al futuro, ¿verdad? Esa es la otra cuestión. yo insisto en que es el primer paso para qué se hace con el Estado español, con la monarquía, en fin, con la España que conocemos hoy y que el 78 la conformó. Sí, José no, Antonio, pero de gracias todas por haber maneras, entrado en este tema que es de plena actualidad, pero el mm, motivo que te va a traer a Pamplona, como bien comentábamos al principio, es un ciclo organizado por Biblioteca de Navarra sobre la inteligencia artificial y la verdad, y sobre la importancia de la verdad en tiempos de posverdad, la diferencia entre lo verdadero y falso. Como autor de la obra imprescindible La verdad, ¿qué es la verdad para ti? ¿Es un cambio de opinión, como diría Zapatero con respecto a Sánchez? ¿Solamente hablamos Zapatero no, ahora de la Felipe verdad? González. Sí, Sí, ¿ves? Seguramente hasta el lunes que viene, hablando de la inteligencia artificial, pues es probable que en el debate salga cualquier cuestión relativa a los seguro, temas que acabamos de seguro. abordar. Por lo tanto, hacer, está bien que nos demos un adelanto, un anticipo de un debate que no podemos soslayar en cualquier ámbito de opinión pública, no solo de foros explícitamente del ámbito político, o sea, un parlamento u otro, ¿no? Bien, mira, en primer lugar, la verdad es una cuestión de justicia. La verdad es una cuestión de justicia en relación a los otros, a los que les debemos no engañarles. ¿eh? Y la verdad también es una cuestión de justicia, ampliando el campo del alcance del término respecto a los hechos, ¿no? En ese caso, y siguiendo, bueno, pues una filosofía de un pensador muy próximo a vosotros por sus orígenes, como es Javier Zubiri, pues hablaríamos de la justeza, ¿no? De ajustarse a los hechos. Aunque por otra parte, los O a hechos la palabra nunca se... dada, ¿no? Sí, Al también. Claro, la compromiso, palabra dada, es decir, no hay verdad sin compromiso de veracidad. ¿eh? claro. Lo que ocurre es que
parafraseando al viejo Aristóteles, ya más que doblemente milenaria su obra, que decía que el ser se dice de muchas maneras, nosotros podemos decir que la verdad se dice de muchas maneras. Y de esas muchas maneras, pues hay que sostener lo que queremos que sea verdadero, lo que nosotros llamamos las pretensiones de verdad. ¿Cómo se sostiene? Y se sostienen a base de argumentos, de razones. Si no damos razones, hablando en serio, pues no hay manera de concluir que algo podemos aceptarlo como verdadero. Por otra parte, lo que establezcamos como verdadero, pues no lo puede hacer uno solo para sí mismo. Ni siquiera el que descubre algo como verdadero, que ni siquiera antes fue formulado así, cualquier científico, digo yo, en la tradición religiosa, un espíritu profético de mucho alcance, con su denuncia, su crítica, su propuesta, pues digamos, el que tiene alguna verdad que llegue a conocer, lo que no puede hacer es quedársela para sí mismo, porque entonces, bueno, será su propia intuición, revelación, conocimiento, como se quiera llamar, pero no, para que algo sea verdadero tiene que ser aceptado por muchos y ampliando ese círculo de aceptación, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que el acuerdo del consenso garantice sin más que algo sea verdad. Los muchos pueden estar equivocados. ¿Eh? Por eso, en el debate público concretamente, por lo que nos afecta, de forma similar, aunque distinta, en una comunidad científica o en otros ámbitos, pues la verdad exige el aproximarnos a lo que podamos entender como verdad. Y también hay que hablar en plural, las verdades, ¿no? Por cierto, en mi libro siempre matizo desde el prólogo mismo el título, imprescindible la verdad. Es imprescindible un compromiso de verdad, que no es lo mismo que hablar de una verdad imprescindible. ¿Eh? Una verdad imprescindible es la que alguien puede tener justamente un solitario deslumbrado por algo y se piensa que su verdad es imprescindible. O un grupo determinado religioso, fundamentalista, o un grupo político dictatorial, o quien fuera, que piensa que su verdad es imprescindible. No, no es el caso. Imprescindible es la verdad en la que todos tenemos una palabra que decir. Imprescindible es la verdad para la convivencia, para las relaciones interpersonales, para la vida política. Es decir, la mentira que se da, y es un hecho, pueden decir a lo largo de toda la humanidad, porque el lenguaje también capacita para ella, ¿verdad? Pues la mentira es corrosiva, es Por eso destructiva es de la algo misma humano, convivencia. ¿no? Claro, y respecto a la misma convivencia, y desde luego no podemos imaginar una sociedad democrática en una situación donde todos nos mintiéramos. Claro, pero Sería es que la inviable. verdad también es creer en la palabra, creer, confiar en la palabra dada, ¿no? Claro, claro, Debemos hablar claro. de verdad. Mira, esto es lo que permite distinguir también, por ejemplo, la verdad que se formula desde las ciencias. ¿Qué hacen la verdad de las ciencias? Pues ampliar el campo del conocimiento y en muchos casos, corrigiendo a veces a las mismas ciencias, porque así avanzan, pues sacarnos del error, Claro. ¿verdad? Descubrimos que el error era lo que pensamos que era verdad y era un error. A la postre, tenemos que concluir que aquello no era verdad, no se puede sostener. Y sin embargo, en las relaciones humanas, desde el punto de vista moral, la vida política, lo que nos preocupa no es tanto el error, que bueno, puede tener sus malas consecuencias, ¿no? Si hacemos un mal diagnóstico de algo, pues el error puede ser nefasto. Pero lo que nos preocupa es la mentira. Lo que nos preocupa Como, es fallar a como la palabra dada, estudioso el de la engaño. teología, José ¿Eh? Antonio, que como estudioso de la teología y de haber licenciado en teología, me está, no sé, como llevando esta conversación pues a la verdad, ¿no? A la verdad teológica de que se cree en Dios a partir de Jesucristo, de creer en esa palabra, en ese compromiso dado de Jesucristo y creer en Dios, en lo que representa Jesucristo. Pues sí, Digo, que fíjate se puede que trasladar también a lo humano y al momento, ¿no? sí, sí, no, es que la creencia es humana. Eh, es un pasaje muy comentado además filosóficamente, no solo desde el punto de vista de la exégesis bíblica, del Evangelio de Juan, de Jesús ante Pilato, y le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Verdad? Y algún comentarista filosófico dijo en su día que es una pregunta envenenada, envenenada, porque Pilato se sustrajo a la respuesta, ya no quiso escuchar, miró para otro lado, se lavó las manos y se fue, ¿no?
Es decir, en ese ámbito la verdad moral, la verdad que justamente hay que hacer como tal, interpela, ¿no? Cuando es una verdad desde el campo moral, el campo político, el campo religioso, etcétera. La verdad religiosa, pues también hay que manejarla con cuidado, porque el lenguaje religioso es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Fundamentalmente. Entonces se nutre de un lenguaje simbólico y a veces pues se quieren manejar pues esos conceptos que hablan de un sentido de la existencia como si fueran, que digo yo, Como argumentaciones concluyentes trasladarlo respecto a la a vida la misma, inteligencia artificial. a la inteligencia artificial o a otros muchos campos y a veces desde posiciones pues muy dogmáticas que no ayudan nada a transmitir un mensaje, bueno, que hay que recibir y llevarlo a unas convicciones de fe que por otra parte han de ser abiertas, ¿no? Porque en las tradiciones cristianas, pues sí, hay una referencia, un marco compartido, bueno, pero también las tradiciones cristianas se encuentran en un mundo muy secularizado, donde mucha gente no tiene Yo, especial... José Antonio, Mm, eh, como nos queda ya muy poco, sí que mm, quería, pues primero, como he empezado, agradeciéndote este tiempo y que, bueno, pues el lunes te vamos a poder seguir desde Biblioteca pues sí, Navarra. el lunes Todo hablaremos esto de lo la vas a posverdad. amplificar mucho más y muchas Sí, hablaremos de la gracias. posverdad y cómo toda esa dinámica de la posverdad, que es engaño producido y difundido a mansalva en el ámbito político,